Pensaron que prohibir la Tierra nos detendría. Ahora somos dueños de la galaxia. El Consejo Galáctico creyó que había ganado cuando emitió el decreto que prohibía a cualquier humano pisar mundos alienígenas. Cuando cerraron nuestras rutas comerciales, cuando se rieron de nosotros desde sus tronos dorados en órbita. O, pensaron que nos habían enterrado, pero olvidaron algo: los humanos no permanecen enterrados. Escalamos, luchamos, tomamos lo que necesitamos, y ahora somos dueños de todo. El día que anunciaron la prohibición, yo era solo un mecánico, un don nadie. Reparaba viejas naves de carga en un desguace en Titán, tratando de juntar créditos para un pasaje fuera del planeta. No me importaba la política, ni los grandes anuncios del Consejo, pero cuando llegó la transmisión, cuando vi la cara arrogante y azulada del gran canciller Brex despreciándonos como insectos, supe que algo había cambiado. El Consejo Galáctico ha determinado que la humanidad es inadecuada para continuar su integración galáctica, dijo, con voz cargada de superioridad. A partir de este ciclo, todas las naves humanas tienen prohibido el acceso a las rutas comerciales, estaciones y colonias bajo control del Consejo. Cualquier humano que intente aterrizar en un mundo restringido será arrestado o ejecutado en el acto. Este es el precio por la agresión de vuestra especie, por vuestra incapacidad para seguir órdenes. La noticia se propagó como incendio. Durante décadas habíamos luchado por abrirnos paso en el espacio, haciendo tratos, transportando carga, incluso estableciendo pequeñas colonias en lunas distantes. Claro, no éramos los más grandes ni los más avanzados, pero estábamos llegando. Ahora querían cortarnos el paso, y yo sabía exactamente por qué. Los humanos les daban miedo. No porque fuéramos físicamente más fuertes, los Ardent medían 3 metros y parecían tan duros como tanques, los Varanes tenían armas capaces de convertir un planeta en polvo, los Ari tenían mentes que podían predecir guerras enteras antes del primer disparo. No eran nuestras armas ni cuerpos lo que los aterraba. Era nuestra negativa a morir. Lo habían visto una y otra vez. Humanidad al borde, superada en número, en armamento, en poder, y aún así siempre encontrábamos la manera de sobrevivir, de ganar. Esta prohibición no era para castigarnos, era para contenernos. Y nunca iba a funcionar. El primer paso para recuperar la galaxia no fue una gran rebelión ni una flota de guerra lanzándose al combate. Fui yo, con una llave inglesa en la mano, mirando el motor medio roto de una nave de contrabandistas y pensando, que se joda, vamos. El capitán Rook era uno de los pocos contrabandistas que aún se arriesgaba a tratar con humanos. Era Seri, lo que significaba que era un maestro del engaño, siempre buscando un ángulo, y tenía uno. El consejo es demasiado grande, me dijo, sus dedos insectoides golpeando el vidrio de la cabina. Piensan en imperios, flotas, sistemas estelares, pero ustedes, humanos, piensan en pequeño. Y ahora, lo pequeño es mejor. Así empezó todo. Una docena de humanos dispersos por la negrura del espacio, cada uno encontrando una grieta en los muros del consejo y metiendo un bota por ahí. Algunos robaron tecnología del consejo, otros saquearon cadenas de suministro, otros, como yo, mantenían las naves funcionando, asegurándose de que las personas correctas llegaran a donde debían. Y entonces comenzaron los susurros, las flotas fantasma, naves que no deberían existir, rutas comerciales en el vacío, más allá de cualquier mapa conocido, una red humana moviéndose por la galaxia como humo, imposible de atrapar o detener. Antes de que el Consejo lo supiera, la prohibición no significaba nada. Nos tomó 5 años cambiar la marea. El primer error del Consejo fue pensar que podían aislarnos. Pero los humanos no necesitan permiso para sobrevivir. Nos prohibieron sus estaciones. Bien, construimos las nuestras en zonas muertas donde sus sensores no llegaban. Cerraron las rutas comerciales, hicimos tratos con criminales, piratas, forajidos, los que el Consejo había desterrado. Prohibieron nuestras naves, robamos las suyas, las modificamos, usamos su propia tecnología contra ellos. Y cuando llegó el momento, cuando la primera flota humana emergió de las sombras, más grande y poderosa de lo que esperaban, comprendieron su segundo error. Nos habían dado 5 años para prepararnos. La batalla de Orión Prime fue el punto de inflexión. La nave insignia del Consejo,
la ira del juicio, orbitaba, sus cañones listos para arrasar la colonia humana abajo. Pensaron que nos tenían acorralados, que ese sería el golpe final. Entonces llegaron las flotas fantasma, cientos de naves humanas modificadas, más rápidas, más letales. Los atacamos desde todos los ángulos, con trucos que nunca habían visto, rompiendo todas las reglas de combate espacial que habían escrito. No solo ganamos, los aniquilamos. El Consejo cayó en un año. Algunos se rindieron, otros huyeron, pocos intentaron pelear, pero era demasiado tarde. La galaxia había visto lo que la humanidad podía hacer. Ahora estamos donde ellos estuvieron. El mundo trono del Consejo es nuestro, sus flotas vuelan bajo nuestras banderas, sus leyes reescritas en nuestro nombre. Y mientras me siento en el asiento del gran canciller, mirando la vasta extensión de estrellas que ahora nos pertenecen, no puedo evitar reír. Pensaron que prohibirnos nos detendría. Ahora lo poseemos todo. Y esto es solo el comienzo. El antiguo régimen del Consejo se desmoronó como polvo, sus flotas destruidas o asimiladas. Lo que antes era una máquina burocrática de 100 especies alienígenas se había convertido en algo nuevo, algo afilado, algo implacable. Las viejas leyes desaparecieron. Los tratados, las fronteras, la paz cuidadosamente negociada se quemaron como lastre muerto. En su lugar, surgió una sola verdad irrefutable. Cuidamos de los nuestros, y si al resto de la galaxia no le gusta, que les joda. El primer problema al gobernar un imperio es mantenerlo unido. El Consejo había caído, pero sus especies seguían existiendo. Planetas llenos de Sari traidores, señores de la guerra Ardent, ingenieros Baran. Ninguno dejó de ser una amenaza solo porque su gobierno colapsó. Algunos se alinearon rápido, entendiendo que los humanos no estaban para otra guerra. Otros resistieron, aferrados a la ilusión de que podían devolvernos el golpe. Dejé que lo intentaran. La rebelión Baran en Seos 4 duró 3 semanas antes de que las flotas fantasma la aplastaran. El último señor de la guerra Ardent, Bra el Sangriento, hizo su último puesto de resistencia en un fuerte de asteroides en el cinturón de Han. Ni siquiera peleamos con él, solo cortamos sus líneas de suministro y lo dejamos pudrirse a él y a sus guerreros en la oscuridad. Los únicos que se adaptaron rápido fueron los Eri, los nacidos para la intriga, supervivientes natos. Fueron los primeros en jurar lealtad al nuevo orden. Habían manipulado al Consejo desde las sombras por siglos, y no tenían problema en hacer lo mismo con nosotros. La diferencia fue que nosotros los vimos venir. Por eso hicimos un ejemplo de Rook. El capitán Rook fue uno de los primeros alienígenas en creer en nosotros. Había contrabandeado humanos por toda la galaxia cuando el Consejo intentó borrarnos. Nos ayudó a robar las primeras naves de guerra que usamos. Y sin embargo, cuando todo terminó, hizo lo que los Eri siempre hacen. Conspiró. Pensó que podía jugar a dos bandos, hacer tratos con los restos del Consejo, enfrentarnos entre nosotros, tal vez restaurar algún equilibrio de poder. Lo enfrenté cara a cara en el gran salón de Orión Prime, antes la fortaleza más poderosa del Consejo, ahora nuestra. Allí estaba, sus ojos insectoides parpadeando, calculando, buscando ya una salida. No tienes que hacer esto, dijo, con voz suave y persuasiva. Te ayudé. Sí, lo hiciste, respondí. Y ahora debo ayudar a la humanidad. Le disparé en la cabeza. No hubo juicio, ni discursos, ni advertencias. El mensaje era claro, no jugamos a juegos. La galaxia cambió de la noche a la mañana. Con cada planeta que tomábamos, la influencia humana crecía. Reescribimos las leyes, remodelamos los mercados, tomamos control de todo lo que importaba. Las viejas especies nos llamaron tiranos. Quizá lo éramos, pero no éramos estúpidos. El Consejo gobernaba con arrogancia, creyendo que eran invencibles, pensando que su burocracia los hacía fuertes. Esa fue su debilidad. Nosotros no cometimos el mismo error. Gobernamos con resultados. El comercio fluyó mejor que nunca porque eliminamos la burocracia inútil. El crimen se desplomó porque hicimos el castigo rápido y absoluto. Cada especie bajo nuestro control tenía una opción: contribuir o desaparecer. Algunos resistieron.
La rebelión Seri intentó asesinarme en Orión Prime. Un grupo de guerreros Ardent hizo un último empuje desesperado en el borde exterior. Ninguno duró. Lo que el Consejo no entendió fue que prohibir a los humanos no nos rompería. Sin su infraestructura, sin su apoyo, pensaron que nos marchitaríamos y moriríamos. Pero subestimaron nuestra capacidad para sobrevivir en la oscuridad. Durante años fuimos los parias, los no deseados. Aprendimos a construir nuestras propias estaciones, cadenas de suministro y armas. Cuando tomamos el poder, ya no necesitábamos los viejos sistemas, nosotros éramos el sistema. Y ahora, sentado en el corazón de una galaxia que finalmente nos pertenece, entendí algo más: la lucha no ha terminado. Esto era solo el principio. Porque gobernar un imperio es una cosa, pero mantenerlo, ahí comienza la verdadera guerra. Pensábamos que la victoria traería la paz, que una vez que destruyéramos al Consejo, tomáramos el trono y grabáramos nuestros nombres en las estrellas, finalmente podríamos respirar, construir y gobernar. Pero la galaxia no había terminado de pelear contra nosotros. El antiguo orden había sido borrado, pero el caos no desaparece de la noche a la mañana. Las especies que conquistamos no iban a inclinarse y aceptar a sus nuevos amos humanos. No importaba cuántos planetas tomáramos, ni cuántas rebeliones aplastáramos. Siempre había alguien en las sombras afilando sus cuchillos. Y lo peor, algunos no eran alienígenas. Algunos eran humanos. La primera señal de problemas vino desde adentro. El almirante Kalegua era uno de los nuestros. Un héroe de guerra, un líder. Había comandado las flotas fantasma durante la guerra, orquestado el ataque a Orión Prime. Sus estrategias convirtieron la insurgencia humana en una fuerza imparable. Así que cuando supe que se había vuelto rebelde, no quise creerlo. No está rebelde, argumentó el general Vázquez. Solo está haciendo lo que siempre hizo, pensando 3 pasos adelante. Entonces, ¿por qué diablos está acumulando armas en el borde del espacio conocido? Exploté. ¿Por qué está fortificando planetas que nunca fueron parte de nuestro plan de guerra? Nadie tenía respuesta. Y eso fue lo que más me asustó. Encontré a Kalegua en una luna muerta, rodeado de naves de guerra que no deberían existir. En cuanto puse un pie en la cubierta de su nave insignia, Lluvia de Hierro, supe que los rumores eran ciertos. No solo se preparaba para pelear, se preparaba para la guerra contra nosotros. Te has construido un bonito imperio, dijo Kalegua, de pie junto al ventanal, viendo su flota sobre el mundo desolado. Pero has olvidado algo importante. Crucé los brazos. Ilumíname. Su mirada era afilada, calculadora, la misma que había visto 1000 veces en consejos de guerra cuando estábamos del mismo lado. Nunca estuvimos destinados a gobernar, dijo. Estábamos destinados a conquistar. Apreté la mandíbula. Ganamos la guerra, Kalegua. Eso se acabó. Se acercó. El Consejo se ha ido, pero ¿crees que la galaxia nos aceptará? Sonreirán, asentirán, fingirán obediencia, pero en cuanto vean debilidad, se volverán contra nosotros. Tenemos una ventana, dijo, corta, para terminar el trabajo. ¿Y qué significa para ti terminar el trabajo? Su respuesta fue simple. Erradicación. Salí de esa reunión con una certeza. Kalegua no era solo un problema, era el problema. Quería una guerra sin fin, quemar la galaxia entera hasta convertirla en cenizas y reconstruirla a imagen de la humanidad. Y lo peor, tenía el poder para hacerlo. Lluvia de Hierro no era la única nave de guerra que tenía oculta. Había estado construyendo, reuniendo y preparándose desde el día en que tomamos el poder. Parte de su flota venía de ingenieros humanos, naves construidas en secreto más allá de nuestra jurisdicción. Otras eran naves de guerra alienígenas robadas, adaptadas con tecnología humana, convertidas en algo más letal que cualquier cosa que el Consejo hubiese desplegado. Tenía 2 opciones: dejarlo desatar su guerra o detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Elegí la segunda. La batalla no se libró en el corazón del imperio, sino en las sombras, en el espacio inexplorado, en los lugares donde la humanidad se había escondido cuando el Consejo intentó borrarnos. La ironía no se me escapó. Las fuerzas de Kalegua atacaron primero.
Golpearon líneas de suministro, emboscaron patrullas, tomaron estaciones clave antes de que nos diéramos cuenta de su movimiento. No solo quería ganar, quería mandar un mensaje. Nosotros éramos los traidores, el verdadero líder de la humanidad. No importaba que yo hubiera tomado el trono, que hubiera aplastado el viejo orden. Kalewa tenía seguidores, leales que creían que la supervivencia humana dependía de la dominación, no de la diplomacia. Así que los cazamos planeta por planeta, nave por nave, hasta que el único lugar para huir fue la luna muerta donde todo comenzó. La batalla final no fue gloriosa, fue brutal. Las fuerzas de Kalewa eran fanáticos que luchaban hasta el último, rehusando rendirse aún cuando era claro que habían perdido. No eran solo soldados, eran creyentes. Y los creyentes no se quiebran, arden. Me enfrenté a Kalewa en las ruinas de Lluvia de Hierro, la nave insignia que había sido mi orgullo y ahora estaba destrozada por manos humanas. El suelo estaba resbaloso de sangre, los cuerpos alineaban las paredes, pero él seguía de pie, con un rostro frío y decidido. «¿Así termina?», preguntó, con voz casi divertida. «Así es como terminas», corregí. Sonrió, no amargado, no enojado, casi orgulloso. «Entonces supongo que eso te convierte en el verdadero gobernante». Apreté el gatillo. La guerra terminó, pero la paz aún estaba lejos. La galaxia había aprendido a temer a la humanidad, pero ahora también había aprendido algo más. No éramos solo guerreros, no éramos solo sobrevivientes, éramos gobernantes. Y nadie, ni alienígenas, ni traidores, ni nadie, volvería a quitarnos eso. La guerra contra Kalewa había terminado. Su flota desapareció, sus fanáticos quedaron silenciados, su sueño de convertir la galaxia en un monumento ardiente a la dominación humana murió con él. Pero algo nuevo había nacido entre las cenizas. Una pregunta. ¿Acaso acababa de salvar a la humanidad de un lunático o había matado al único hombre dispuesto a hacer lo necesario? Gobernar un imperio es distinto de tomar uno. Durante la guerra, las decisiones eran simples: matar o morir, luchar o caer. Pero ahora me sentaba en un trono construido con sangre, enfrentando informes llenos de problemas que no podía resolver disparando. Las rutas comerciales necesitaban estabilización. Rebeliones se gestaban en las colonias exteriores. Algunas de las antiguas facciones alienígenas, silenciosas desde la caída del Consejo, comenzaban a probar nuestras defensas, esperando ver si los nuevos gobernantes de la galaxia podían sangrar. Y lo peor, la propia humanidad se fracturaba. La guerra nos había unido. Habíamos luchado como uno porque teníamos que hacerlo. Pero ahora, sin un enemigo común, se formaban grietas. Los políticos en la Tierra querían consolidar el poder para gobernar el imperio desde el mundo natal. Los colonos en Marte y Titán exigían independencia, cansados de responder a las demandas de la Tierra. El ejército, todavía leal a mí pero inquieto, quería expansión, seguir empujando hacia afuera, reclamando nuevos mundos. Todos querían algo, y todos me miraban a mí para decidir. El primer desafío vino desde la Tierra. La presidenta Aria Lang había sido una de mis aliadas. Había financiado las flotas fantasma en secreto cuando el Consejo intentó aplastarnos. Pero ahora que habíamos ganado, tenía ideas distintas sobre cómo debía ser la victoria. Necesitamos estabilidad, dijo, su imagen parpadeando en la pantalla hueca de mi sala de guerra privada. No puedes gobernar desde Orión Prime como un rey de guerra. El Senado de la Tierra debería supervisar el nuevo gobierno. La miré sin expresar nada. ¿Quieres decir controlarlo? Sus labios se apretaron. Fuiste un soldado, no un político. No entiendes lo frágil que es esto. Las otras especies nunca aceptarán reglas humanas si actuamos como conquistadores. Me recosté, exhalando lentamente. ¿Crees que la Tierra debe gobernar porque fue el primer mundo humano? Su expresión se oscureció. No te atreverías a excluir a la Tierra de la ecuación. Ya no tomo órdenes de la Tierra, dije. La transmisión se cortó. Acababa de hacer un enemigo. El segundo desafío vino de los alienígenas. Los de Lar habían permanecido en silencio desde la ejecución de Rook, pero el silencio no significaba rendición. Ya movían sus piezas en las sombras, tirando de viejas cuerdas,
buscando debilidades en nuestro gobierno. Así que los forcé a actuar. Envié un mensaje a su sindicato gobernante. Su pueblo prosperará bajo nuestro mandato. El viejo consejo ha muerto, nosotros somos el futuro. Sirvan voluntariamente y prosperarán. Resistan y terminaré lo que Kalewa comenzó. Respondieron con una respuesta diplomática educada. Y luego intentaron asesinarme. La explosión debería haberme matado. Estaba inspeccionando uno de los astilleros reconstruidos en Titán cuando explotaron los cargos. La mitad de la estación fue vaporizada en un destello cegador, acero y cuerpos lanzados al vacío. Sobreviví porque nunca confié en los Eri desde un principio. Cambié mi horario de llegada en el último minuto. Los asesinos planearon para el objetivo equivocado, en el momento equivocado. En lugar de mi muerte, les di la guerra. No les di una segunda oportunidad. Envié la flota, no a negociar, ni a hacer gestos, sino a quemar su capital hasta los cimientos. La guerra con los Eri duró 3 meses. No fue una guerra, fue una purga. Habían pasado siglos manipulando al Consejo desde las sombras, evitando el conflicto directo. No estaban preparados para la brutalidad humana. Cuando el humo se disipó, no quedó gobierno Eri, solo ruinas. Mandé un mensaje claro: no negocian conmigo. Obedecen o arden. La galaxia tomó nota. Las rebeliones se detuvieron antes de empezar. Incluso la Tierra se silenció. Por primera vez, la galaxia realmente nos pertenecía. Pero aún quedaba un último desafío, una última pregunta que me atormentaba. Había pasado mi vida luchando por la humanidad, por nuestra supervivencia, por nuestra dominación. Ahora que la teníamos, debía preguntarme, ¿qué venía después? ¿Éramos gobernantes o conquistadores condenados a seguir luchando y expandiéndonos hasta agotarnos, como todos los imperios anteriores? La respuesta no era clara. Aún no. Pero una cosa sí era segura. Esto ya no era solo una rebelión humana. Esto era el imperio humano. Y haría lo que fuera necesario para mantenerlo seguro, por ahora. Los Ari habían desaparecido, las rebeliones aplastadas, la Tierra se había alineado aceptando que yo no era un simple señor de la guerra. Podían servir bajo mi mando o ser olvidados. Las especies alienígenas que antes gobernaban las estrellas sabían que no debían desafiarnos. Pero yo conocía la verdad. La paz era solo una pausa entre guerras, y la próxima ya estaba en el horizonte. La advertencia vino de una fuente inesperada. Una baliza de socorro antigua y casi inservible, captada en el vacío entre sistemas. Normalmente no me habría preocupado. Una nave perdida, una colonia muerta, nada importante. Pero esta vez era diferente. La baliza no era humana. Era de la era del Consejo. Eso era imposible. El Consejo había sido aniquilado, sus flotas eran polvo, sus líderes erradicados. Y sin embargo, la transmisión era clara. Transmisión de emergencia. Este es el gran canciller Brex. El verdadero Consejo sobrevive. La humanidad se ha condenado a sí misma. No tienen idea de lo que viene. Brex, ese arrogante bastardo que ordenó la prohibición a la humanidad, que nos declaró incapaces de llegar a las estrellas, el hombre que nos miró como insectos, debería estar muerto. Vi personalmente su palacio arder cuando tomamos Orión Prime. Leí los informes. Su cuerpo encontrado en los escombros, su reinado terminado. Pero si esta señal era real, si él estaba vivo, significaba que la guerra no había terminado. Y significaba que había algo peor que nosotros allá afuera. Tomé la flota personalmente. Sin intermediarios, sin exploradores, sin diplomáticos. Si Brex estaba vivo, lo iba a acabar yo mismo. La señal nos llevó profundo en el espacio inexplorado, más allá del borde exterior, más allá de cualquier sistema estelar que la humanidad hubiera tocado. Y entonces lo encontramos. Una estación flotando en el abismo, antigua, mucho más vieja que el mismo Consejo. Y no estaba vacía. El Consejo no estaba muerto. No todos. Brex estaba en la sala de mando de la estación, rodeado por los restos de los suyos. Antes fue regia y poderosa, ahora una sombra de sí mismo. Sus ropajes ornamentados estaban raídos, su rostro hundido, y la arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por algo más.
Miedo. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad, dijo, con voz áspera. Pensé que lo había hecho, respondí, avanzando mientras mis soldados rodeaban la sala, armas listas. Tienes una oportunidad para explicarme por qué no debo acabar contigo. Exhaló, mirando más allá de mí, a través de mí. Crees que has ganado, dijo. Crees que la humanidad ha conquistado las estrellas, pero no entiendes lo que has hecho. Entrecerré los ojos. Ilumíname. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de terror. El Consejo no solo gobernaba la galaxia, dijo, estaba conteniendo algo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Conteniendo qué? Su mirada se encontró con la mía. Los que vinieron antes que nosotros. Los archivos de la estación contaron el resto de la historia. El Consejo no había sido el primer gobernante de la galaxia, fue el segundo. Mucho antes que ellos, antes que los humanos, los Ardent, cualquier especie conocida, hubo otra civilización. Una que gobernó todo, moldeó todo, y luego, desapareció. O al menos eso creía el Consejo. La verdad era peor. No desaparecieron. Fueron sellados. El Consejo pasó siglos manteniendo los campos de contención antiguos, asegurándose de que lo que había venido antes permaneciera enterrado. La prohibición a la humanidad, la guerra contra nosotros, solo fue una distracción, un intento de mantener su atención controlándonos mientras ellos continuaban su verdadero trabajo en la oscuridad. Y luego los destruimos. Derribamos al Consejo, quemamos sus archivos, rompimos sus defensas, y sin saberlo liberamos a los antiguos. Brex me miró con algo cercano a la lástima. No sabes lo que has hecho, dijo. Crees que la humanidad es el depredador supremo. No tienes idea de lo que viene. Consideré sus palabras, luego saqué mi arma y le disparé en la cabeza. No iba a dejar que el último del viejo orden me diera una lección. La humanidad había sobrevivido a todo lo que le lanzaron. El Consejo, las rebeliones, nuestros propios traidores. Y ahora íbamos a enfrentar algo peor. Guardé mi arma y me dirigí a mis oficiales. Preparen la flota, ordené. Tenemos una nueva guerra que ganar. Porque no importaba lo que viniera, los antiguos, los gobernantes olvidados, los monstruos en la oscuridad, pensaron que podían recuperar la galaxia. Se equivocaron. Ahora nos pertenecía. La flota estaba lista. No esperamos, no debatimos. No hubo reuniones del Senado ni consejos de asesores preocupados por las implicaciones de una amenaza antigua. La humanidad nunca fue hecha para la cautela. Vimos un enemigo y nos preparamos para matarlo. Las primeras señales llegaron 2 semanas después. Una colonia Varin, antes un centro industrial próspero, quedó en silencio. Sin señales de socorro, sin campos de escombros, solo silencio. Envié un escuadrón de reconocimiento, veteranos endurecidos, soldados que habían sobrevivido guerras contra imperios alienígenas y contra los nuestros. Solo uno regresó, la soldado Cés. La encontraron flotando en una cápsula de escape dañada, balbuceando incoherente. Cuando los médicos la sacaron, estaba cubierta de sangre que no era suya, con ojos desorbitados y respiración agitada. No dejaba de susurrar una frase. No están vivos. No están muertos. Solo están esperando. Luego empezó a gritar. Revisé las grabaciones de su cámara casco. La colonia estaba intacta, demasiado intacta. Los edificios permanecían en pie, sin daños, con luces parpadeando en las ventanas, pero no había cuerpos, ni signos de lucha, ni disparos. Solo vacío. Entonces la grabación cambió. Cés y su escuadrón habían entrado en una instalación de procesamiento. La energía aún funcionaba, terminales parpadeaban, cintas transportadoras zumbaban. Y entonces algo se movió. No caminó, no corrió, se movió, una sombra desplazándose de forma antinatural por las paredes, algo que no debería estar allí. Luego comenzaron los gritos. Cés corrió, los demás no. Su cámara captó destellos, formas desenrollándose desde la oscuridad, extremidades que no pertenecían, bocas que no eran bocas. Y luego estática. Lo que había tomado esa colonia no era algo que hubiéramos enfrentado antes. Convocamos al Consejo de Guerra.
La colonia ha desaparecido, dije, de pie al frente de la mesa de guerra. No destruida. No conquistada. Solo tomada. El general Vázquez frunció el ceño. ¿Tomada por qué? Toqué la pantalla y reproduje el único fotograma claro que pudimos extraer del video corrompido. No era una criatura ni una máquina. Era erróneo. Una distorsión del espacio, algo que doblaba la luz a su alrededor de formas que no tenían sentido. Su forma no era fija. Un momento era humanoide, al siguiente era una masa de extremidades cambiantes, y luego algo completamente distinto. El almirante Caín, uno de mis aliados más antiguos, exhaló con fuerza. Hemos luchado guerras contra todas las especies de la galaxia, dijo, pero no creo que esto sea una especie. ¿Qué es entonces? Preguntó Vázquez. Caín me miró. Una plaga. Nos movimos rápido. La colonia fue puesta en cuarentena. No entró ni salió ninguna nave. Enviamos cientos de drones para barrer la superficie. Ninguno duró más de 5 minutos antes de perder la señal. Luego probamos bombardeos, un ataque orbital total. Fuego y plasma cayeron del cielo, convirtiendo la ciudad en un páramo humeante. Por un momento pensé que era suficiente, que habíamos quemado la infección. Pero las llamas se movieron. No como un fuego natural, no con viento ni física. Las brasas se retorcían, arrastrándose por las ruinas como seres vivos. El suelo se resquebrajó, moviéndose como si algo estuviera debajo. Y entonces, en el humo, los vi, las mismas formas, los mismos horrores imposibles y cambiantes. El bombardeo no los destruyó, los despertó. Nos retiramos, reagrupáramos. Mis oficiales debatieron qué hacer. Caín quería sellar el sistema y dejar que lo que estuviera ahí muriera de hambre. Vázquez pidió una invasión total, con tropas en tierra y fuerza abrumadora. Lang, la política de la tierra, sugirió abandonar todo el sector. Escuché, pesé las opciones. Y entonces tomé mi decisión. No corremos, dije. No nos retiramos. No tememos a la oscuridad. Me incliné sobre la pantalla holográfica del mundo infectado. Pensaron que prohibir a la humanidad nos detendría. Que expulsarnos de las estrellas nos mantendría débiles. Apreté el puño. Estaban equivocados. Me volví hacia mis generales. Hemos vencido al Consejo, a los traidores, a los rebeldes, a todo lo que ha intentado enterrar a la humanidad. Señalé la pantalla. Esto es solo otro enemigo. Enderecé la espalda. Preparen la flota. Sin más dudas, sin teorías. Es hora de llevarles la guerra a ellos. Mientras mi flota se reunía, me quedé solo en mi sala de guerra, mirando las estrellas. No era un tonto. Esta no era una guerra como cualquiera que hubiéramos peleado antes. No se trataba de territorio, ni política, ni poder. Esto era supervivencia. Y por primera vez en mi vida, no estaba seguro si éramos los cazadores o los cazados. La flota atravesó el vacío, una tormenta de acero y fuego. Miles de naves de guerra, millones de soldados, la mayor armada que la humanidad había reunido jamás, forjada en sangre y endurecida por la conquista. Habíamos aplastado imperios, reescrito la historia y reclamado las estrellas como propias. Ahora marchábamos hacia lo desconocido, directo a la boca de algo que no entendíamos, algo antiguo, hambriento, algo que había estado esperando. Cuanto más nos acercábamos al mundo infectado, más el vacío parecía incorrecto. El espacio no debería sentirse así. La oscuridad debería ser vacía, infinita, indiferente. Pero al entrar en órbita, la oscuridad parecía observarnos. Los escáneres parpadeaban, las lecturas saltaban erráticamente. Algunas naves reportaron movimientos fuera de sus sensores. Cosas imposibles, formas que cambiaban en el vacío. Sin signos de vida, sin firmas térmicas. Solo sombras que no deberían estar allí. Entonces comenzaron los susurros. Se colaron por las comunicaciones, leves al principio, indistintos. Una distorsión, un truco de las ondas de radio. Pero mientras más tiempo permanecíamos, más claros se volvían. Voces hablando en idiomas que nadie debería conocer, llamándonos por nuestro nombre. La invasión comenzó.
Las naves de desembarco gritaron al atravesar la atmósfera, cortando gruesas nubes antinaturales. La ciudad abajo había sido reducida a ruinas de acero ennegrecido y piedra fundida, un cementerio de una civilización que nunca murió realmente. En las calles se esperaban. No los habitantes que alguna vez vivieron allí, ni siquiera sus cadáveres. Solo formas, cosas que no deberían existir, cambiando y desvaneciéndose, deslizando entre formas. Algunas eran vagamente humanoides, otras grotescos parodías de máquinas, animales, cosas que ninguna mente humana podría comprender. Abrimos fuego. La primera oleada de marines tocó tierra, rifles disparando, plasma y balas desgarrando a las cosas cambiantes, destrozándolas. Algunas colapsaron al instante, disolviéndose en nada. Otras se retorcían y cambiaban sus cuerpos, girando como si aprendieran de las heridas. Entonces contraatacaron. Perdimos el primer regimiento en minutos. El segundo resistió una hora. El enemigo no luchaba como soldados, ni siquiera como seres vivos. Se movían de manera errática, como si el espacio mismo los impulsara con sacudidas antinaturales. Desgarraban nuestras filas con manos que se convertían en garras, luego en cuchillas, luego en algo peor. Soldados apenas tocados comenzaron a cambiar sus cuerpos, deformando sus voces en ecos de los susurros en nuestras comunicaciones. Ordené bombardeos de artillería, bombardeos orbitales, armas nucleares tácticas. La tierra se quebró, el fuego consumió la ciudad. Por un momento pareció funcionar. Las sombras se retorcían, se contorsionaban y retrocedían. Entonces el cielo cambió. Las nubes se agitaron, pasando de negras a un rojo profundo y pulsante. Y algo nos devolvió la mirada. No una nave, ni una flota, sino una forma, una presencia tan masiva que desafiaba la física. Se extendía a través del vacío, vasta y cambiante. Ningún escáner pudo definirla, ningún sensor medirla. Pero todos la sentimos. Un peso en la mente, una presión detrás de los ojos. Cada soldado, cada oficial, cada persona en la flota sabía lo que era sin comprender cómo. La cosa que despertamos, lo que el Consejo había pasado siglos intentando mantener dormido. Y entonces habló. No con palabras, ni sonidos, sino en pensamiento, en hambre. Y lo entendimos, no luchaba contra nosotros. Nos estaba asimilando. Todo lo que éramos. Todo lo que habíamos construido. No trataba de ganar. Trataba de convertirse en nosotros. Por primera vez en mi vida sentí miedo. No miedo a la muerte, ni al dolor. Miedo a perder lo que éramos. Había luchado para grabar el nombre de la humanidad en las estrellas. Había quemado mundos enteros para asegurar que nuestra especie nunca fuera borrada, nunca olvidada. Y ahora enfrentábamos algo que no solo nos mataría. Nos consumiría. Nos haría parte de sí mismo. Haría que nuestra historia, nuestras luchas, nuestras victorias, no fueran más que ecos dentro de su mente. Y supe, muy dentro de mí, que esto era lo que había pasado antes. A la civilización que vino antes que el Consejo. Los que gobernaron la galaxia antes que cualquiera. No desaparecieron. Se convirtieron en esto. Tomé la decisión. Retirada total. Caín me miró como si hubiera perdido la razón. Tenemos el poder de fuego para luchar, dijo. No tenemos nada contra esto, respondí con voz firme. Retrocedan, ahora. La flota se retiró. Los cazas regresaron a sus portaaviones. Las naves capitales encendieron motores al máximo y viraron. Y fue entonces cuando aprendimos la verdad final. No necesitaba perseguirnos. Ya estaba dentro de nosotros. Los susurros no cesaron al salir de la órbita. No cesaron cuando llegamos al espacio profundo. Se hicieron más fuertes, más claros. Voces familiares. Mis oficiales, mis soldados, incluso mi propia voz. Reprimí un gruñido, sintiendo algo frío arrastrarse bajo mi piel. Habíamos sobrevivido guerras, rebeliones, traiciones. Habíamos aplastado el imperio más grande que la galaxia había conocido. Pero esto no era una guerra. Era una enfermedad. Y no tenía idea de si ya estábamos infectados. La humanidad había tomado la galaxia. Ahora,
Algo más quería tomarnos a nosotros. Y la única pregunta que quedaba era: ¿ya había ganado? Huyeron. Por primera vez desde que la humanidad tomó las estrellas, desde que quemamos el viejo orden hasta los cimientos, huyeron. La flota volvió a Orión Prime con heridas, pero intacta. Pero sobrevivir no era victoria. Lo sabía. Porque no habíamos escapado. No realmente. Lo que fuera ese horror antiguo que habíamos desatado no necesitaba perseguirnos. Ya nos había tocado. Y eso era suficiente. Los primeros indicios fueron pequeños. Soldados reportaron escuchar voces en sus sueños, susurros de recuerdos que no eran suyos, sueños de lugares que no existían. Los ingenieros encontraron sistemas de naves fallando, reactores zumbando en ritmos extraños, registros de datos que se reescribían solos con entradas que nadie había hecho. Uno de mis oficiales, el teniente Briggs, se desplomó en la sala de guerra mientras daba un informe. Cuando despertó, sus ojos no eran los suyos. «Ya están aquí», dijo con una voz que no era la suya, y luego comenzó a gritar. Intentamos poner en cuarentena a los infectados, contener la propagación. O al menos lo intentamos. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no está vivo? ¿Algo que no es un enemigo en la forma que entendemos? Una noche, solo en mi cámara, miré mi reflejo. Por un instante, mi reflejo se movió diferente a mí. Ahí supe que no estábamos enfrentando una invasión. Éramos la invasión. Estaba dentro de nosotros, enterrado profundo, susurrando, esperando. No un enemigo para destruir, sino un pensamiento, un concepto, una presencia que nos reescribía desde dentro hacia afuera. El Consejo de Guerra debatió soluciones. Algunos pidieron medidas extremas: quemar flotas enteras, purgar colonias, borrar todo lo que hubiera estado en contacto con la infección. Otros susurraban sobre rendirse. No abiertamente, pero yo podía verlo en ellos, en sus expresiones, en sus maneras, en sus pensamientos. La infección no solo se estaba propagando. Estaba aprendiendo, adaptándose, convirtiéndose en nosotros. Y pronto, ni siquiera notaríamos que habíamos perdido. Porque seguiríamos llamándonos humanos, seguiríamos creyendo que teníamos el control. Pero ya no seríamos nosotros. Tomé la decisión final. No había victoria aquí. No había batalla que ganar. No había guerra que pelear. Solo una manera de preservar a la humanidad. La orden fue dada. Los 4 sistemas humanos principales, la Tierra, Marte, Titán y Orión Prime, fueron puestos en total confinamiento. Cada nave, cada colonia, cada puesto que había estado en contacto con la infección fue cortado, puesto en cuarentena para siempre. Era la única manera. Las colonias exteriores, las que nunca vieron los mundos infectados ni escucharon los susurros, seguirían adelante. Nos creerían muertos, perdidos en el vacío. Y así debía ser. La humanidad sobreviviría, incluso si nosotros no. Grabé mi último mensaje, sabiendo que algún día alguien o algo podría encontrarlo. Este es el último mensaje del comandante en jefe Alexander Rance, último gobernante del Imperio Humano. Si estás escuchando esto, la infección no te ha alcanzado. No nos busques. No intentes reclamar lo que se perdió. Fuimos los gobernantes de la galaxia. Ahora somos su advertencia. Huye antes de escuchar los susurros. La transmisión terminó. Observé los motores de la flota arder mientras las últimas naves no contaminadas dejaban Orión Prime, desapareciendo en el espacio profundo, llevando lo que quedaba del futuro de la humanidad. Yo me quedé atrás. Todos lo hicimos. No por miedo, sino porque alguien tenía que mantener la línea, aunque eso significara convertirse en parte de la oscuridad, aunque un día me mirara en el espejo y viera algo que no era yo. Los susurros se hicieron más fuertes. Cerré los ojos y dejé que el vacío me tomara. La humanidad gobernó las estrellas. Ahora nosotros somos las estrellas.